Hola, un bendecido día de reposo para la gran familia del Clamor de Medianoche. Estamos contentos de poder tener otra oportunidad y poder compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a nuestro estudio y, como siempre, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios, que, que Él se pueda manifestar en nuestro medio para poder escuchar su voz y poder entender el mensaje para hoy. Así que te invito, donde quiera que estés, si te es posible, que te pongas de rodillas, si no, donde estés, acompáñame en oración. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tanta bondad y misericordia que recibimos de ti. Y entre tantas cosas que recibimos de ti, recibimos la vida. Y no solamente hablamos de la vida física, sino hablamos de la vida espiritual. Hay muchas personas que viven físicamente, pero están muertos espiritualmente. Y te pedimos, Padre, que tú nos vivifiques, que tú nos resucites espiritualmente. Y solamente entendemos y hemos aprendido que esto puede ser una realidad en nuestras vidas a través del estudio y del escuchar de tu palabra y de tu voz. Así que pedimos que en esta oportunidad nos hables, que estés a nuestro lado. Si es posible, que nos susurre en nuestro oído, porque queremos escuchar tu voz, queremos entender el mensaje de hoy para ponerlo en práctica. Gracias, Padre, por tantas cosas que hemos recibido y ahora pidiendo la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro medio, lo hacemos bajo el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, hermanos, vamos a entrar directamente al estudio. Todavía nos quedan muchas historias por aprender sobre el profeta Eliseo, así que hoy vamos a continuar con Eliseo. Este sería ya como el quinto encuentro con el profeta Eliseo. Vamos a ver si logro maximizar esta imagen. Siempre la tecnología me golpea. Ahora sí, vamos a ver si ahora sí podemos. Ahí está, el profeta Eliseo, la quinta parte. Y hoy vamos a tratar una historia bien sencilla del profeta Eliseo, el aceite de la viuda. Vamos hoy a ver esta historia que es tan sencilla, aparentemente es tan corta, pero nos trae una enseñanza muy grande. Por ejemplo, esta historia está registrada en Segunda de Reyes 4:1. Perdón. Y dice así, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y esto me llamó la atención. Antes de continuar con la historia, quiero hacer un paréntesis acá, porque en cierta ocasión escuché a alguien decir que hay que tener cuidado con la Biblia, al leerla con cuidado, hay que tener mucho cuidado porque la persona decía, hay cosas que no se entienden, pues el mismo pueblo de Israel, por ejemplo, tenía esclavos, entre ellos Dios lo permitía, cuando eso es algo que hasta la misma sociedad de hoy en día lo condena. Sin embargo, Dios lo permitía, pero eso no estaba bien. Y la persona que estaba diciendo esto, me di cuenta que tiene un escaso concepto de lo que eran los siervos en el tiempo de Israel o en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. ¿Qué tenía? ¿Qué es lo que tenía en aquella ocasión? Eran siervos porque eran siervos, o sea, era porque a alguien lo convertían en siervo simplemente porque lo atraparon o qué sé yo. Vamos a entender esta parte para que se entienda bien.
Si vamos a Levítico, capítulo 25, versículos de 39 a 41, y estoy fuera de la historia de Eliseo, solamente quiero aprovechar esta oportunidad para responder a alguien que sí me hizo la pregunta, bueno, ¿y qué hay con los siervos? Había esclavos en aquel tiempo, ¿se podía esclavizar a alguien? Bien, en primer lugar, un esclavo es una cosa y siervo es otra. Así que, pero en Levítico 25, del 39 al 41, nos explica algo la Biblia. Dice así: y cuando tu hermano empobreciere, ojo con el detalle, porque esto es lo mismo que pasó con el esposo de la viuda en la historia de Eliseo que vamos a ver hoy. Dice, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Así que en primer lugar, no habían esclavos. La persona empobreció y se vende. Vamos a entender eso ahora. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Por eso es que el ejemplo del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo le dijo a su papá, perdón, le dijo a su papá, no merezco ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. No lo estaba haciendo exactamente porque entendió que como hijo le estaba fallando al padre. Él quería pagarle al padre la deuda que tenía. Y era una deuda tan grande que no le iba a alcanzar prácticamente casi toda su vida para poder pagarla. Pero él prefirió decirle al padre, hazme como uno de tus jornaleros porque quiero reportarte a ti ese dinero para atrás. Quiero que tú recuperes algo o la mayor cantidad que puedas. Entonces, y eso está registrado en Lucas 19, 8, o sea, perdón, también está registrado en Lucas 19, 8, la historia de Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo dijo lo que dijo? Porque estaba cumpliendo con la ley. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Y qué iba a hacer con la otra mitad? Miren lo que pasa. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y por qué se lo tenía que devolver cuadruplicado? ¿Él quería ser tan benévolo? No, él estaba cumpliendo con la ley. ¿Y qué dice la ley? Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y esa es la ley que había. Entonces, dejando bien claro qué sucedía con las personas, simplemente voy a dejar de compartir la pantalla. Simplemente la persona decía, lo que te pedí prestado no puedo pagarlo, era una siembra y me vino una plaga y se echó todo a perder, me quedé sin nada y no tengo cómo pagarte. Bueno, no tengo cómo pagarte al momento, pero sí te puedo pagar como un jornalero. ¿Cuánto pagas a un jornalero al día? Bueno, pago un denario, qué sé yo. Bueno, pues entonces, y yo te debo 130 denarios, pues debo trabajar para ti como un siervo sin recibir paga alguna 130 días. O si eran 200 denarios, pues 200 días. Y así era como la gente se vendía de esa forma para poder pagar, porque lo importante es que siempre hay que pagar. Entonces, ya aclarado el asunto, porque el esposo de la viuda era siervo de alguien, y al morir, los acreedores dicen, bueno, ahora los hijos tienen que venir y trabajar para mí, pero el problema de los muchachos era que eran muchachos pequeños y su mamá estaba buscando la forma de que no los expusieran a un trabajo tan fuerte, así que va a recurrir ayuda, a buscar ayuda con Eliseo. Ahora entramos en la historia de Eliseo. Segunda de Reyes 4:2, y aclarado esto, avanzamos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? En otras palabras, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo resolver tu asunto? Dice él, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Cuál es el problema de la viuda? Esta pregunta se las puse ahí para que ustedes puedan leerlo en pantalla. Y te hago la pregunta a ti, ¿cuál era el problema de la viuda? Y normalmente cuando hablo con algunas personas, he puesto algunas de las respuestas que me dan. La pobreza es el problema de ella.
La soledad por la ausencia del esposo. Eso podría ser un problema para ella. La carga de llevar ella sola el peso de su hogar compuesto por más de 2 hijos. Las deudas y sus acreedores. Alguna otra cosa no mencionada. Todo lo expuesto anteriormente. Y ahora te hago la pregunta. ¿Cuál es el problema de la viuda? Y no quisiera que tu respuesta fuera todo lo expuesto anteriormente, porque esa es la respuesta equivocada. Esa respuesta es la de aquellos que viven en inconformidad con lo que tienen y con lo que Dios les ha dado. Aprendamos de la viuda. Para ella solo había un problema: las deudas y sus acreedores. El resto no era problema para ella. Ni la pobreza ahora mismo, ni la soledad por la ausencia del esposo. Eso no era un problema para ella. Su problema ahora mismo eran sus deudas y sus acreedores. Así que la pobreza, la falta de recursos, la soledad por la ausencia del esposo y la carga de llevar y dirigir, administrar su hogar ella sola, nada de eso le preocupaba, ni aún por la desgracia de la muerte de su esposo, levantó una queja. ¿Y por qué sabemos todo esto? Porque cuando leemos la historia, te vas a dar cuenta que ella no lo menciona. Ella no le dijo: mi problema es que mi marido se murió y ahora yo estoy sola y me ha tocado esta carga. Ella no sacó esa cuenta con Eliseo. Y nosotros muchas veces con Dios hacemos lo mismo. Señor, tú sabes que me quedé solo, me quedé sola y me ha tocado a mí esta carga y yo no puedo, y ahora ¿qué hago? Y entonces, y a mí, imagínate. Y a veces es como que no somos agradecidos con lo que tenemos y no entendemos que mientras vivamos en un mundo de pecado, esta vida no va a ser una sonrisa para nosotros. Y reclamamos como si por ser hijos de Dios o por estar en su verdad o en su palabra, se supone que nosotros debemos estar a bien con la sociedad y a bien con la economía y con todo esto. Por eso es que obviamente no había herramientas que vender y ninguna otra cosa de valor para vender y poder subsistir. La mujer se quedó sin nada. La pregunta es: ¿qué tienes en casa? Sería la pregunta para nosotros hoy. Y Dios te preguntaría a ti: ¿qué tienes en casa? Todo habla, todo nos dice algo, siempre se lo digo a los demás. No hace falta abrir la boca para que los demás conozcan acerca de mí o de ti. Solo es cuestión de observar y verás que todo a tu alrededor da una información clara y amplia de ti. ¿Quieres saber cuáles son mis planes y mis aspiraciones? Ven a mi casa. ¿Quieres saber cuánto orgullo tengo? Ven a mi casa. ¿Quieres saber cuán humilde soy? Ven a mi casa. ¿Quieres saber cuál es mi salario mensualmente? Ven a mi casa. ¿Quieres saber qué es lo primero en mi vida? Ven a mi casa. ¿Quieres saber en qué me gusta gastar mi dinero y mis recursos? Ven a mi casa. ¿Quieres saber cómo he criado a mis hijos? Ven a mi casa. ¿Quieres saber de lo que presumo y aspiro en este mundo? Ven a mi casa. ¿Quieres saber de qué tamaño es mi fe? Ven a mi casa. ¿Quieres saber cuán pronta considero yo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Ven a mi casa. ¿Quieres saber cómo es mi vida espiritual? Ven a mi casa. ¿Quieres saber cuál es la abundancia en mi corazón? Ven a mi casa. ¿Quieres saber qué tipo de persona soy? Ven a mi casa. ¿Quieres saber cuáles son los valores y los principios por los cuales yo me rijo y vivo? Ven a mi casa. ¿Quieres saber de qué me avergüenzo o de qué me enorgullezco? Ven a mi casa. Si vienes a mi casa y ves mi estilo de vida, podrás encontrar muchas respuestas a muchas de las preguntas que pudieras tener sobre mi persona. Y viceversa, así sería contigo también. En una ocasión le preguntaron a un rey una pregunta parecida, pero que tiene el mismo significado. Y está registrada en Isaías 39, versículos 3 y 4. Y de esta historia ya hemos estudiado anteriormente sobre el profeta Ezequías. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana. Y ustedes conocen la historia, no voy a perder tiempo. La pregunta que le hicieron es: ¿qué han visto en tu casa? Y esa pregunta se la hicieron porque se supone que lo único que debieron de ver
en la casa del rey Ezequías, pues hubiera sido a Dios, su magnificencia, su bondad, su conocimiento. Pero vieron cualquier otra cosa, o vieron de todo menos a Dios en su casa. Así que, de una forma implícita, la viuda, la pregunta que se le hace a la viuda, declárame qué tienes en tu casa. Ella contestó, aparte de mi fe en mi Dios, lo único que poseo de este mundo es algo que prácticamente es sin valor. Por eso le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas, porque lo que le dijo fueron, tengo solo una vasija de aceite. Y el profeta le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, le dice el profeta, no traigas pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Esta fue la orden que se le dio a esta viuda. ¿De qué se trata la historia? Si yo te preguntara de qué se trata la historia de esta viuda, ¿qué me vas a decir? De una mujer que limitó las bendiciones de Dios. Una vez me dijeron eso. Y yo recuerdo que cuando aquello yo medio que lo acepté. Bueno, sí, ¿verdad? Porque la mujer se limitó. Pero ¿será que esta historia se trata de una mujer que limitó las bendiciones de Dios? ¿Cuántas vasijas debía traer la mujer para su casa? Te pregunto, ¿existirá algún número de vasijas que uno pudiera decir, por lo menos debió traer 100 vasijas, 50 vasijas, qué sé yo? Alguien me dijo, yo hubiera llenado mi casa de vasijas. Vasijas por todos lados, hasta en el cuarto hubiera habido vasijas. Ojo con la respuesta que damos muchas veces, porque esa respuesta nos dicen lo que hay aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe por qué Dios no les da a algunos más recursos? Porque ello conllevaría su perdición, porque su corazón está en la posesión de muchos recursos. No saben vivir en la adversidad porque se la pasan quejándose, ni saben vivir la prosperidad porque se apartarían de Dios. No se ha entendido a plenitud cómo es que funcionan las bendiciones de Dios, ni para qué es que Él las da. No entendemos ni para qué Dios nos da bendiciones. Y a veces creemos que Dios nos da bendiciones como premio. Es que tú eres tan fiel. Tú sacas el diezmo y sacas una doble ofrenda y vives y mueres y yo te voy a premiar con esto. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor con relación a lo que nosotros poseemos. Ahí ustedes la tienen en pantalla. Miren esta cita que solamente la puse como parte de lo que estoy diciendo para que queden pensando, pero todavía tenemos que estudiar muchas cosas. Y una de las cosas es sobre el diezmo y la ofrenda. Pero para que vayas entendiendo mientras tú vas investigando por tu cuenta, ¿para qué es la dádiva de Dios? Mire lo que dice esta cita. Cada acto de abnegación realizado en bien de otros fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el Redentor del mundo, quien por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y cita 2 Corintios 8:9, pero sigue diciendo la cita. Y la vida puede ser una bendición para nosotros únicamente en la medida en que cumplimos el propósito divino para el cual fuimos creados. Viro para atrás de nuevo, un momentico. Dice, y la vida puede ser una bendición para nosotros únicamente en la medida en que cumplimos el propósito divino para el cual fuimos creados. ¿Y cuál sería el propósito divino? Sigo leyendo.
Todas las buenas dádivas que Dios hace al hombre constituirán una maldición a menos que éste las emplee para hacer felices a sus semejantes y para promover la causa de Dios en el mundo. Entonces la pregunta mía es, ¿para qué Dios me da dádivas? Para ayudar al necesitado. A ser feliz no es darle a la gente para que sean felices. Déjame darle a esta persona para que le sobre más de lo que tiene. No, ser feliz es aquel que es un necesitado. Dice ahí, para ayudar al necesitado y para poner tu dinero para que la obra de Dios sea promovida. No es para que acumules riquezas en el banco, creyendo que porque tú las trabajaste o yo las trabajé, ese es mi derecho. Esa parte es mía. Yo me lo he ganado. Este es el fruto de mi vida. Vives en un mundo que se va a quemar con dinero y todo, y estás pensando en que esto es mío. Ya yo saqué el diezmo de Dios. El resto es mío. Ni para mi semejante, ni la obra, ni para nada. Esto es mío. Y no quiero entrar en este asunto, solamente te hice un comentario porque salió alguien que me decía que esta historia se trata de una viuda que le faltó fe porque debió traer más. Y estaba explicando un poco sobre la gente que cree que la viuda debió traer más vasijas de las que necesitaba. La gente no entiende cómo funcionamos como cristianos y como hijos de Dios, cómo funciona Dios con las dádivas que nos da. Por eso fue que puse esta cita. Así que por eso es que el salmista también dijo, perdón, el salmista no, el hijo de David, Salomón, dos cosas te he demandado, no me las niegues mientras viva, dice Salomón. La falsedad y la mentira aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y no solamente los recursos o las cosas materiales no le son dados, también se habla de cosas espirituales. La Biblia habla de gente que demandaron una señal de parte de Cristo, prometiendo que sería suficiente para ellos creer, y el propio Cristo se las negó. Y eso está en Mateo 12, del 38 al 41. Ustedes conocen la historia. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que la única señal que verían era la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Lo mismo sucede con las cosas materiales y a veces con las espirituales. No es que Dios el espiritual es mezquino, es que para aquellos que no van a creer no hay más señal de la que va a ser. Así que seguimos con la historia. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 5 y 6. Quedamos en que él le dijo, busca vasijas, enciérrate en la casa y empieza a llenarla. Dice así, versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Desde el momento que dijeron, ya no hay más vasijas vacías de las que trajimos, todas se han llenado, automáticamente cesó el aceite. Yo pregunto, la pregunta que nos hacíamos anteriormente, ¿será que debió traer más vasijas? ¿Cuántas vasijas tú crees que pensó ella en traer? ¿Cuánto tú crees que la viuda pensó para poder acaparar para sí? Alguien me dijo, Dios te da y te da en abundancia.
Y esa expresión está registrada en Mateo 14, 19 al 20. O sea, alguien se basó en este pasaje de las Escrituras para hacerme esta expresión. Me dijo, entonces, dice así, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Por qué saco esta historia a coalición? Alguien me la propuso. Que Dios, cuando hace las cosas, sobreabundan. Y quiero aclarar algo. En primer lugar, se trata de se me fue ahora la palabra, un grupo de personas que eran como 5,000 hombres. Entonces, una multitud es la palabra que estaba buscando, una multitud de 5,000 hombres que estaban, era en la tarde, y con el dinero que había, no había para alimentarlos a todos. No estaban lejos de su casa, ellos podían regresar y esa misma tarde llegaban a su casa. Estaban a un día o a menos de un día de camino. Ese es un detalle. El segundo detalle es que la persona me dice, ves, sobraron 12 cestas llenas. Un momentico. La palabra cesta ahí está en el griego 2894. Es la palabra kófinos, canasta pequeña. Pero aquí dice que sobró pan de ese milagro. En esta oportunidad se trata de 5,000 hombres, más esposa e hijos. Son personas que, según Felipe en Juan 6, dice que 200 denarios no bastarían ni aún para que comieran un poco. Y Elena de White nos da otro dato. Ella dice que hasta el propio Cristo estaba pálido su rostro por el hambre. Por lo tanto, el pan sobrante era para ser llevado. ¿Cómo que para ser llevado? En la cesta de los discípulos. ¿Por qué? Porque la cesta de lo que se está hablando allí, esas canastas, eran canastas personales donde la persona la usaba para traer comida para el viaje. Así que lo que sobró fue para los discípulos, que sí tenían que continuar. La multitud que estaba allí, ellos iban a regresar para su casa y esa misma noche iban a estar en su casa. No necesitaban pan para el camino, se habían saciado con lo que habían comido. Pero lo que sobra no fue para que la gente se llevara de sobra para la casa. Lo que sobra era para los discípulos que sí tenían que continuar el camino con Cristo. Eso es lo primero que aclaramos. Lo segundo es en el otro milagro que se realiza. Dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí la palabra canasta es espurís. Viene del griego 47:11, espurís, que es como canasta tejida. Y esto no es una cesta, esto es una canasta grande. Esta sí es una canasta grande. O sea, en esta ocasión se trataba de un grupo de 4,000 hombres con sus esposas e hijos que llevaban 3 días de camino de su casa, siguiendo a Cristo. Sus provisiones se agotaron. Tardaron con el maestro para que, hablaron con el maestro para que él les proveyera a esta gente que llevaban 3 días de camino detrás de Cristo. Así que lo poco que hubieran en su canasta se acabó, la comida se acabó. Ahora para ellos sí necesitaban saciarse en ese momento y sí necesitaban extra para regresar 3 días de camino para su casa. Y esto lo hablo por las personas que me dicen, cuando Cristo hace las cosas, lo hace en abundancia. Tengamos cuidado. Dios no daba en abundancia si la abundancia nos va a afectar a nosotros. Además, tenemos que entender que nosotros tenemos que, ¿por qué seguimos a Dios? ¿Por los panes y los peces? ¿Le seguimos en las buenas o le seguimos en las malas? ¿Tiene Dios que proveerme algo para que entonces reciba de mí mi lealtad hacia Él? Por eso es que en Segunda de Reyes 4:7 está registrado, dice,
Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios nunca te va a acomodar. Perdóname si esa es la idea que tienes. No lo va a hacer. Así no funciona Dios. Nunca te va a dar hasta que te hartes. Siempre te va a dar lo necesario. Nunca te librará de tu responsabilidad de buscar el sustento de tu casa. No es que yo voy a estar acá y Dios va a hacer que provea lluvias. No. La viuda no fue avariciosa. Buscó lo necesario para pagar la deuda y para que lo que le quedara le diera hasta que sus hijos, los más grandecitos, fueran mayores y pudieran trabajar, y entonces ellos podrían valerse por sí mismos. Ella no aspiraba a decir: vamos a buscar aceite aquí, que vamos a estar viviendo hasta que nos pongamos viejos. Ella no pensó así. Muchos de nosotros pensamos así. Tenemos que tener cuidado. Si somos conformes con lo que Dios nos ha dado, parte de nuestra amargura pudiera ser en nuestras vidas, o en algunos, parte de su amargura es porque entiende o cree que Dios le debió dar más de lo que le ha dado. Que Dios siempre provee exacto lo que se necesita, porque no hemos aprendido a vivir con Dios. No hemos aprendido que en un sistema de reino, Dios tiene garantizado para ti todo lo que vayas necesitando por el camino. No es llenarte ahora para que tengas para tu vejez. Tenemos que aprender a ser conformes en nuestras vidas. Tenemos que aprender a no ser avariciosos. Tenemos que aprender que las cosas materiales van y vienen. Lo importante es nuestra vida espiritual. Ayudemos a nuestro semejante, al que esté necesitado, por supuesto. Ayudemos en la causa de Dios para que se pueda expandir el evangelio. No tratemos de hacer tesoros en esta tierra donde el hollín corrompe. Hagamos tesoros en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y te guarde en esta oportunidad. Que podamos meditar en esta historia pequeña, y que si teníamos algún concepto equivocado de lo que debió hacer la viuda, aprendamos ahora a cambiar nuestra mentalidad y a pensar: lo que yo necesito es lo necesario, ni más ni menos. Y Dios siempre lo va a proveer, inclusive mucho antes que tú se lo pidas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta oportunidad. Continuaremos en otra ocasión con más estudios sobre la vida de Eliseo, un profeta tremendo y que tiene mucho que contarnos a nosotros. Todavía queda mucho sobre Eliseo que vamos a ir estudiando periódicamente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar una vez más, así que te invito a que, si te puedes poner de rodillas, lo hagas. Acompáñame en oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de escuchar estas historias, que no están ahí solamente para contarnos qué fue lo que pasó, sino para que tengamos un ejemplo de qué es lo que nos pasará y cómo debemos actuar, cómo debemos responder, cómo debemos estar. Ayúdanos, Padre, para que no seamos avariciosos en nuestras vidas, para que seamos capaces de poner nuestros bienes, nuestro dinero, nuestras propiedades a tu servicio, para que tengamos dolor y empatía por aquellos que tienen necesidades en este mundo. Bendice a tu pueblo donde quiera que estén. Gracias porque tú nos amas, y que continuemos en las horas de este día santo en comunión contigo. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, querido hermano, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otra ocasión, y recuerda nuestra palabra favorita: Maranata, el Señor viene pronto.